Buenas tardes, soy Aarón Tavares Palos y a continuación voy a explicar un problema sobre cuerpos en equilibrio. El problema ya se encuentra resuelto, pero voy a explicar paso por paso para saber cómo llegar a las soluciones. Ok, el problema consiste en determinar las fuerzas de reacción en A y en B. Muy bien, se tiene una viga que se encuentra sostenida por un soporte fijo que es A y un soporte móvil que es B. Y tenemos que encontrar las fuerzas de reacción que hay en los dos soportes. Tomando en cuenta lo siguiente, tenemos un peso de 4 kilogramos, fuerzas en Y de 400 newtons, de 200 newtons y un ángulo de 50 grados, al igual que otra fuerza de 600 newtons en el ángulo. Lo primero que debe hacerse es realizar el diagrama de fuerzas, que consiste en dibujar la viga, pero con las fuerzas que se tienen. En este caso, aquí tenemos la viga, tenemos la fuerza en el eje X en A, la fuerza en el eje Y en A, la fuerza en el eje Y en B y la fuerza en el eje B en X. En el eje X en B. Estas son las fuerzas que tenemos, 200 newtons y 400 newtons. Lo siguiente es determinar la fuerza equivalente a 4 kilogramos, que está aquí. La fuerza equivalente de los 4 kilogramos se determina multiplicando 4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que esto es el valor de la gravedad. La multiplicación nos da como resultado 39.2 newtons. Y aquí está. Después tenemos que determinar las fuerzas componentes en X y en Y, de el ángulo de 50 grados. Para esto tenemos que, en el caso de la fuerza de tensión en X, se hace una multiplicación de los 600 newtons que tenemos aquí por el coseno del ángulo de 50 grados. Esto da como resultado 385.6 newtons. Aquí está. Ahora, para la componente en Y, tenemos que multiplicar 600 newtons por el seno de los 50 grados. Esto es igual a 459.6 newtons. Ya los tenemos aquí. Después se tiene que hacer la sumatoria de todas estas fuerzas en Y, considerando si son negativas o son positivas. Ok, aquí está la sumatoria. Es FAY, que aún no conocemos, menos 39.2 newtons, menos 400 newtons, menos 200 newtons, menos 459.6 newtons, más FB en Y. Después se despeja, pero esto es después de determinar las tensiones. Entonces se determinan las tensiones. Para este caso, cada una de las tensiones en Y es negativa, ya que todas van hacia abajo.
excepto FBY. Es por eso que aquí está sumando y las demás restan. Entonces, aquí para la tensión de los 200 newtons que tenemos aquí, es multiplicar 200 newtons por la distancia en la que se encuentra ubicada esta fuerza. Para este caso es 0. Más bien quedaría por aquí. Aquí está. Como estamos empezando de izquierda a derecha, tomamos el 0 y a partir de ahí consideramos estas distancias. Ok. Ahora multiplicamos esos 200 newtons por 0 metros, que es la distancia en la que se encuentra. Esto es igual a 0. Después, en la tensión de 459.6, que se encuentra justamente aquí, aquí está, son 4 metros. Entonces multiplicamos 459 newtons por 4 metros. Voy a poner los newtons. Ok. 459.6 newtons por 4 metros. Esto nos da una tensión de 1838.4. Después, la tensión de 400 newtons, que está aquí. Como podemos ver, esta fuerza se encuentra al final de la viga. Entonces, lo que tiene que hacerse es sumar cada una de las distancias. Aquí es, sumamos la distancia de 4 metros, de 3 metros y de 3 metros, que nos da 10 metros en total. Es donde se encuentra ubicada la fuerza de 400 newtons. Muy bien, entonces multiplicamos 400 newtons por 10 metros. Esto nos da 4000 newtons en total. No, 4000. Un valor de 4000 en la tensión. Después, para la tensión de 39.2 newtons, que es esta. Entonces tenemos la fuerza de 39.2 newtons, que es la fuerza del peso de 4 kilogramos. Entonces se multiplica solo por estas dos distancias, que es 7 metros. 7 metros por 39.2 newtons, que nos da un total de 274.4. Una vez hallado esto, ahora vamos a buscar FBY. Esto es igual, bueno, es la fuerza de tensión de B. Entonces tenemos FBY multiplicado por 10 metros, que es igual a la suma de las distancias. Aquí está. Entonces tenemos 10 FBY. Despejando, hacemos otra resta con las tensiones. Y es una resta porque son negativas, recuerden. Ahora tenemos 10 FBY menos 1838.4 menos 4000 menos 274.4, y esto debe ser igual a 0. Después despejamos y realizamos esta resta. Tenemos 10 FBY, que es igual a 6112.8 newtons, que es la resta de esto. Y como pasó hacia el otro lado, su signo cambia y por lo tanto es positivo. Ahora tenemos el 10, que va a pasar dividiendo para así poder
encontrar el valor de FBY solamente. Entonces tenemos FBY igual a esto, que son 6112.8 newtons sobre 10, que nos da un total de 611.2. Esto es el valor de la tensión de FBY. Ahora nos falta sacar la tensión de FAY. Ahora tenemos FAY más 611.2, que es el valor de la tensión de FBY. Como lo tenemos aquí, estaba sumando, entonces por eso es que está sumando aquí. Ahora realizamos esta resta y la pasamos al otro lado con valor positivo, que es igual a 1098.8. Esto es igual a FAY más FBY. Ahora despejamos de nuevo. FAY entonces es igual a 1098.8 menos, se cambia el signo porque pasó al otro lado, 611.2. Esto nos da una fuerza de 487.6 newtons en FAY. Entonces ya lo tenemos aquí. 87.6 newtons aquí. 611.2 newtons. Y eso sería todo. Ya tenemos la solución. Y en este caso, como no nos dan una distancia aquí del grosor de la viga, por lo tanto, la tensión en FAX y en FBX es exactamente la misma. Es por eso que fue bastante sencillo sacar esto. Lo complicado fue sacar las fuerzas en A y Y, en AY y en FY. Ahora, una vez aclarado esto, se termina la explicación y espero que se comprenda de manera correcta. Buenas noches.